Hola, 31M. Soy dueño de un dúplex que mi abuela me dejó hace 4 años. Nada del otro mundo, 2 unidades en un vecindario decente. Alquilo un lado, vivo en el otro, y entre eso y mi trabajo de HV hace aire acondicionado y calefacción. Me va bien. No tengo deudas, tengo ahorros decentes y mi camioneta está pagada. El tipo de estabilidad que tomó años de esfuerzo después de crecer sin nada. Conocí a Andrea, 29F, a través de la novia de mi amigo Brendan hace unos 2 años y medio. Todo fue rápido. Ella se quedaba a dormir casi todas las noches a los 3 meses, y para el 6.º mes, se mudó conmigo. Yo cubría el alquiler y los servicios porque ella todavía se estaba recuperando financieramente, y eso nunca me molestó. Crecí viendo a mi mamá luchar sola, así que ayudar a alguien que amaba se sentía bien. Contexto sobre la familia de Andrea, porque importará más adelante. Su madre, Julia, 54F, me trató como una molestia desde el primer día. Andrea lo justificaba diciendo que el propio matrimonio de Julia había sido un desastre y que ella proyectaba eso en cada hombre con el que Andrea salía. Pero Julia no era solo fría. Era estratégica, planeaba eventos familiares en las noches que yo estaba de guardia. Hacía comentarios sobre que Andrea se estaba conformando con poco. Andrea siempre decía que Julia terminaría aceptándome. Yo le creí. A los 14 meses, le propuse matrimonio. Andrea dijo que sí. Empezamos a planear una boda pequeña en un salón a 40 minutos de la ciudad. Puse un depósito de $4.2 de mis ahorros. Andrea se encargó de la parte estética, colores, lista de reproducción, su vestido. Yo manejaba el dinero porque esa era nuestra dinámica. Ahora, la noche en que todo cambió, 5 meses antes de la boda. La amiga de Andrea, Cristina, 28F, vino un jueves. Estaban en la sala haciendo cosas de damas de honor mientras yo estaba en la cama después de un turno de 12 horas. La puerta estaba entreabierta unos 10 centímetros porque las rejillas de ventilación en nuestro dormitorio son terribles. Hablaron sobre la tabla de asientos, luego sobre la situación sentimental de Cristina con un tipo, cosas normales. Luego el tono cambió. Cristina le preguntó a Andrea si estaba nerviosa, y Andrea dijo que no por la boda en sí. Luego le dijo a Cristina que una vez que tuviera acceso a mis finanzas después del matrimonio, tendría suficiente para conseguir su propio lugar y se iría en un mes. Dijo que Julia le había estado diciendo durante más de un año que casarse conmigo era la forma más rápida de construir un colchón financiero, que yo era del tipo que entregaría todo porque estaba desesperado por mantener a una mujer cerca. Cristina preguntó por el dúplex. Andrea dijo que Julia también tenía un plan para eso. Algo sobre poner su nombre en la propiedad después de la boda y usarlo como palanca en un divorcio. Cristina ni siquiera estaba sorprendida. Estaba haciendo preguntas logísticas como si hubiera sabido esto desde hace tiempo. Andrea mencionó cómo Julia la había entrenado para cerrar las conversaciones sobre acuerdos prenupciales, algo que yo había sacado a colación casualmente una vez, y que Andrea mató diciendo que eso demostraba que no confiaba en ella. Esa respuesta no fue espontánea. Fue ensayada. No la confronté esa noche. Me quedé allí acostado y tomé una decisión. Iba a dejar que esto se desarrollara, pero yo sería quien escribiría el final. Durante las siguientes semanas, hice movimientos silenciosos. Llamé al abogado de la herencia de mi abuela, Ernest, 62M, y le conté la situación. Él me guió para actualizar la documentación de la escritura y establecer un fideicomiso que mantendría el dúplex completamente separado de cualquier reclamo de activos maritales. Manejé eso en 10 días. Andrea no tenía idea. Mientras tanto, seguí actuando normal. Degustaciones de pasteles, listas del DJ, pruebas de trajes. Cada interacción con Andrea durante este periodo fue para recolectar información. Ella mencionaba algo que Julia sugería sobre el presupuesto de la boda, y yo lo archivaba. Ella preguntaba casualmente sobre agregar su nombre a mi cuenta bancaria, y yo daba una respuesta vaga mientras anotaba exactamente cómo lo decía. Pero aquí es donde esto pasó de ser solo protegerme a algo más grande. Me enteré a través de Brendan que Andrea le había estado diciendo a la gente que yo era controlador con el dinero, que monitoreaba sus gastos, que la obligaba a pedir permiso antes de comprar cualquier cosa. Nada de eso era cierto. Ella tenía acceso total a una tarjeta compartida para comestibles y cosas del hogar, sin preguntas. Pero estaba construyendo una narrativa que la convertiría en la víctima cuando finalmente se fuera. Ahí fue cuando me di cuenta de que esta era una operación coordinada entre ella y Julia que venía funcionando desde antes de la propuesta. La hostilidad de Julia nunca fue por ser protectora. Era para mantenerme fuera de equilibrio, haciéndome esforzarme más, gastar más, probarme a mí mismo. Andrea recolectaba las recompensas mientras interpretaba a la prometida amorosa. Tenía 5 meses hasta la boda. Cada uno de esos días iba a contar. Sé que algunos de ustedes dirán que debí haberme ido en ese momento. Quizás,
Pero ustedes no escucharon la forma en que ella hablaba de la casa de mi abuela como si ya fuera suya. No escucharon el nombre de Julia en cada oración como si Julia fuera la gerente del proyecto y yo fuera la fuente de financiamiento. Análisis del narrador, comentario. O sea, este hombre está acostado en la cama. 10 centímetros de puerta abierta entre él y la demolición completa de todo lo que pensaba que era su vida. Y estas dos están repasando el plan de negocios como si revisaran proyecciones trimestrales. Cristina no está sorprendida. No dice, amiga, eso está mal. Está haciendo preguntas de logística. Ella está en la junta asesora de esta operación. ¿Y Julia? Julia está dirigiendo toda una estafa. Como si fuera una gerente de proyectos en LinkedIn con una adquisición de dúplex en su portafolio. La abuela de este hombre le dejó algo hermoso, y estas personas lo miraron como una partida en una hoja de cálculo. Pero tengo que decir, la mayoría de los hombres en esta situación o explotan de inmediato o entierran la cabeza en la arena y caminan hacia el altar de todos modos, esperando que el amor gane. Este tipo eligió la opción 3. Convertirse en la persona más paciente, metódica y emocionalmente disciplinada del planeta durante 5 meses seguidos mientras dormía junto a alguien que lo veía como un cajero automático con latido. Eso requiere un tipo de compostura a sangre fría que, sinceramente, me asusta un poco. Y lo de Andrea envenenando el pozo con esa narrativa de que él es controlador con el dinero. Esa es la parte que separa a una persona egoísta de una genuinamente peligrosa. No solo planeaba irse. Estaba preconstruyendo su caso de defensa para que, cuando el polvo se asentara, todos sintieran lástima por ella. Estaba escribiendo la historia antes de que sucediera. Eso es manipulación de nivel superior. Actualización 1. El plan de Julia se revela. Bien, abróchense los cinturones porque esto se puso mucho peor de lo que esperaba. Después de asegurar el dúplex con Ernest, me quedaban unos 4 meses antes de la boda. Funcionaba en 2 vías. La versión de mí que veía a Andrea, el prometido atento, y la versión real haciendo cálculos cada minuto. Unas 3 semanas después de escuchar la conversación, Brendan vino un sábado para ayudarme a reemplazar una unidad de compresor en el lado alquilado del dúplex. Estábamos trabajando en el garaje y sacó el tema de Cristina. Me dijo que Cristina le había estado haciendo a su novia muchas preguntas sobre mis finanzas. Cosas como si yo era dueño del dúplex por completo o tenía hipoteca, cuánto ganan los técnicos de HVAC, si tenía cuenta de jubilación. La novia pensó que Cristina era solo curiosa. Pero Brendan dijo que las preguntas eran demasiado específicas. Eso confirmó que Cristina era parte activa de la recolección de información. Esa misma semana empecé a llevar un registro detallado en mi teléfono de cada conversación financiera que Andrea iniciaba. Fechas, qué preguntó, qué dije. No para un caso legal, sino para ver el patrón. Y era obvio. Cada 10 o 12 días, Andrea sacaba el tema de fusionar finanzas. A veces por conveniencia, a veces por confianza. Una vez mencionó lo dulce que fue que el esposo de una compañera la agregara a todo la semana después de la boda. Era un guión paciente y calculado. Aquí es donde entra Julia. Unos 3 meses antes de la boda, Andrea dijo que Julia quería organizar una cena familiar. Era inusual porque Julia nunca me invitaba a nada. Fui porque quería ver qué tramaba. Estábamos Andrea, yo, Julia y su novio, Gordon 50 y 8M. Gordon era callado, parecía decente, jubilado de un trabajo municipal. Durante la cena, Julia empezó a hablar de los costos de vivienda, de cómo el alquiler se estaba volviendo imposible y que estaba preocupada porque su contrato de arrendamiento vencía pronto. Llevó la conversación hacia lo bueno que sería tener a la familia cerca y que el vecindario del dúplex era mucho más seguro que el suyo. Andrea asentía todo el tiempo. Luego Julia me dijo directamente. Ya que la otra unidad de mi dúplex eventualmente necesitaría un inquilino confiable, ¿no tendría sentido mantenerlo en la familia, especialmente con la boda cerca? Quería mudarse a mi unidad de alquiler. Déjenlo asimilar. La mujer que pasó 2 años tratándome como si no fuera suficiente para su hija quería mudarse a la propiedad que planeaba quitarme. Y Andrea sonreía como si fuera una petición razonable. Dije que lo pensaría. Pero por dentro, lo entendí todo. No era solo que Andrea se fuera con un colchón financiero. Julia quería una base permanente en la propiedad antes de que ocurriera el divorcio. Si ya vivía allí como inquilina, podría complicar cualquier proceso de desalojo, reclamar derechos de residencia y hacerme perder miles de dólares. Esta mujer había pensado 3 movimientos por delante. Llamé a Ernest el lunes. Él entendió de inmediato. Me aconsejó no dejar entrar a nadie nuevo en esa unidad antes de la boda y asegurarme de que el contrato de mi inquilino actual fuera hermético. Renové el contrato de mi inquilino por otros 14 meses esa misma semana. Cuando le dije a Andrea que la unidad no estaba disponible porque el inquilino acababa de renovar, se frustró visiblemente. Fue la primera vez que la máscara se deslizó un poco. Brendan me contó que en una fiesta, Cristina,
Con unos tragos encima, empezó a contarle a un grupo cómo su amiga se iba a casar con un tipo que no tenía idea de lo que venía. Lo contaba como entretenimiento, como si mi vida fuera un reality show. Eso me dolió. Saber que se burlaban de mí a mis espaldas hizo que esto fuera personal. Empecé a planear el día de la boda esa semana. Análisis del narrador, comentario. La escena de la cena es de lo más audaz que he escuchado. Esta mujer pasó 2 años actuando como si este hombre estuviera por debajo de su hija, y luego se sienta a pedirle mudarse a su propiedad. Esa audacia requiere una falta de vergüenza que debería ser estudiada por psicólogos. Julia no es una genio malvada por diversión. Mapeó complicaciones legales, derechos de residencia y tiempos de desalojo. Debería haber sido especialista en adquisiciones hostiles en Wall Street, y lo de Cristina en la fiesta. Eso es lo que me hace hervir la sangre. Andrea y Julia tienen un incentivo retorcido, pero Cristina lo hace por deporte. Tratar la destrucción financiera de otro ser humano como chisme de fiesta es de una crueldad pura. Y este hombre tuvo que caminar sabiendo todo eso, durmiendo al lado de Andrea, sonriendo en las pruebas de pasteles mientras todos se reían de él. 5 meses de eso. Actualización 2, el acelerador y la realidad de Julia. Debo empezar con Gordon. Unos 2 meses antes de la boda, volvimos a cenar con Julia. Gordon estaba allí, pero esta vez puse atención. El apartamento de Julia era pequeño y descuidado. Julia mencionó, sin que nadie le preguntara, que su alquiler iba a subir $400 y no podía pagarlo. Gordon no podía recibirla porque él mismo le alquilaba una habitación a su propio hijo adulto. Julia no planeaba lujos, estaba a punto de quedar en la calle. El plan del dúplex era su estrategia de supervivencia. Su futuro habitacional dependía de este matrimonio. Y lo que más me enojó, el vencimiento de su contrato era un mes después de mi boda. Todo estaba sincronizado. Mi relación había sido programada en torno a la crisis de vivienda de esta mujer. 7 semanas antes de la boda, Andrea hizo su movimiento. Dijo que una compañera le mencionó que las parejas comprometidas suelen agregarse a las escrituras antes de la boda por planificación patrimonial. Ya tenía hasta el nombre del formulario. Me pidió ir a la oficina del condado esa semana. Fue el acelerador. El reloj de Julia avanzaba. Le dije que Ernest decía que el fideicomiso lo complicaba. Ella presionó fuerte, diciendo que era nuestro hogar y que si yo veía un futuro con ella, esto no debería ser un problema. Se volvió una cuestión de confianza. Llamó a Julia frente a mí para reportar que yo estaba retrasando lo de la escritura. Lo detuve diciendo que Ernest aconsejaba no hacer cambios 90 días antes de la boda por implicaciones fiscales, en parte verdad, en parte improvisado. Andrea no pudo discutir sin revelar que sabía demasiado de leyes de propiedad. A partir de ahí, Andrea estaba impaciente. Empezó a llevar a Julia al dúplex los fines de semana. Julia caminaba por la casa comentando qué muebles cambiaría y cómo redecoraría cuando se expandieran a la otra unidad. Hablaba de mi propiedad como si fuera su futura casa. A 6 semanas. Todo reservado, pagado, confirmado. Vestido listo. Invitaciones enviadas. Y mi plan estaba totalmente formado. Actualización final. El día de la boda. Sábado por la mañana. El salón estaba listo, el catering llegó temprano. Andrea se había ido la noche anterior a casa de Julia para arreglarse con las damas de honor. Yo me quedé solo en el dúplex. Brendan vino a las 8 a.m. y me preguntó si estaba seguro. Le dije que llevaba 4 meses seguro. Esto fue lo que preparé. La semana anterior contacté al salón y cancelé el evento. Sabía que el depósito de $4.2 no era reembolsable. Acepté la pérdida, pero le pedí a la coordinadora que no informara a nadie y dejara que el montaje procediera normal esa mañana. Como yo era el del contrato, aceptó. También pasé esa semana empacando las pertenencias de Andrea. Todo, ropa, zapatos, artículos de cocina, libros. Lo puse en cajas etiquetadas en el garaje. Cambié las cerraduras de la casa. Le dije a mi inquilino que bajo ninguna circunstancia dejara entrar a Julia ni a nadie de la familia de Andrea. Mañana de la boda. Me vestí, traje, corbata, zapatos. Todo. Brendan me llevó al estacionamiento del salón a las 10:30 a.m. La ceremonia era a mediodía. Los invitados empezaban a llegar. Unas 60 personas. A las 11:15, sentado en la camioneta de Brendan, le envié un mensaje a Andrea. Fui simple. Le dije que sabía lo del plan. Que había escuchado todo lo que le dijo a Cristina aquel jueves. Cada palabra sobre tomar mi dinero e irse en un mes. Que sabía que Julia la entrenaba desde antes del compromiso. Que el tema del acuerdo prenupcial fue un guión. Que Julia solo quería un lugar donde vivir. Le dije que el dúplex estaba en un fideicomiso y su nombre nunca estaría en él. Que sus cosas estaban en cajas en el garaje y las cerraduras habían sido cambiadas. Le dije que no viniera al dúplex.
Luego le dije que la boda estaba cancelada y que el salón ya estaba informado. Envié el mensaje y puse el teléfono en el tablero. A los 10 minutos, el teléfono explotaba. Llamadas de Andrea, Julia, Cristina. No respondí ninguna. En lugar de eso, caminé hacia el salón. Los invitados estaban sentados. La música sonaba. Andrea aún no llegaba, estaba a 20 minutos de distancia, en pánico total. Subí a donde estaba el oficiante y me dirigí a los invitados. No grité. Les dije simplemente que la boda no se iba a realizar. Les dije que había descubierto que Andrea y su madre planeaban usar el matrimonio para acceder a mi propiedad y finanzas, y que la relación fue un esfuerzo coordinado para quitarme lo que mi abuela me dejó. Pedí disculpas por el viaje y los regalos, y dije que estaba avergonzado de que llegara tan lejos. Me fui por la puerta lateral. Brendan tenía la camioneta encendida. Andrea llegó 30 minutos después en su vestido de novia, con Julia detrás, entrando a un salón medio vacío donde los invitados restantes estaban confundidos. Julia intentó decir que yo había tenido un colapso mental, que era inestable y que todo era un malentendido, pero los invitados ya habían escuchado la verdad. Esa noche Andrea apareció en el dúplex con Julia y Gordon. Nuevas cerraduras. No pudo entrar. Gritó afuera durante 45 minutos. Julia le decía que llamara a la policía, que yo no podía echarla de su casa. Pero no era su casa. No había contrato, ni escritura, ni recibos a su nombre. Era mi invitada y yo retiré la invitación. Andrea intentó durante 3 días. Mensajes de disculpa, que yo había entendido mal, que Cristina exageraba. Luego pasó a la ira. Dijo que la humillé y que le debía por el tiempo invertido. Le dije que sus cajas estaban en el garaje. Vino por ellas un miércoles con Gordon. No me dijo ni una palabra. Julia no vino. Gordon cargó las cajas en silencio. El contrato de Julia venció 5 semanas después. Se mudó temporalmente con el hijo de Gordon. El dúplex sigue en el fideicomiso de mi abuela. Mi inquilino renovó de nuevo. Andrea una vez le dijo a Cristina que yo era del tipo que entregaría todo por desesperación por tener a una mujer cerca. Se equivocó. Reflexión final del narrador. Esa última línea golpea como un tren de carga porque es muy silenciosa. Sin alardes. Solo una corrección tranquila a un error de cálculo fundamental sobre quién era él. Andrea y Julia construyeron su plan sobre un perfil psicológico equivocado. Miraron a un hombre que creció sin nada, que cuidaba a los suyos, y pensaron que eso significaba debilidad. Confundieron generosidad con desesperación. Confundieron amabilidad con ingenuidad. Ese error les costó todo. E imagina a Julia tratando de decir que él tuvo un colapso mental. Eso es lo que hace un manipulador cuando pierde el control de la narrativa, ataca a la persona. ¿Inestable él? No, señora. Él es la persona más estable de esta historia. Fue estable durante 5 meses mientras ustedes lo usaban como un accesorio en su estafa inmobiliaria. Y Gordon cargando cajas en silencio. Esa imagen es triste. Gordon parece un hombre arrastrado a algo que nunca entendió del todo, solo haciendo lo que le decían porque eso es lo que hacen los hombres callados cuando las mujeres ruidosas dirigen el espectáculo. Esta historia trata sobre la herencia en 2 sentidos. Su abuela le dejó un dúplex. Esa es la obvia. Pero también le dejó el ejemplo de ser alguien que construye. Alguien que crea algo de la nada y lo cuida. La herencia de Andrea por parte de Julia fue lo opuesto. Julia le enseñó que no se construye, se toma. Encuentras a alguien que construyó algo y ves cómo poner tu nombre en ello. 2 mujeres. 2 legados. Al final, el constructor se quedó con lo suyo y las que querían tomar terminaron con cajas en un garaje y una habitación temporal en la casa del hijo de otro. Eso no es karma, son solo consecuencias encontrándose con la preparación. Y creo que la abuela estaría orgullosa.